Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. El reino de los cielos, mientras que aquellos quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro. Allí encontró la suegra de este en cama, con fiebre. Jesús le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y comenzó a atenderle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías: en él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juan Antonio Deras. En el Evangelio de hoy vamos a reflexionar en unos puntos muy importantes. Algunas personas se preguntan hoy en estos tiempos si en la palabra de Dios dice que Jesús hizo muchos milagros, maravillas, prodigios. Si tantas cosas hizo Jesús, ¿por qué no sana a mi hijo? ¿Por qué no sana a mi esposa? ¿Por qué mi hijo está perdido en drogas o en alcoholismo? ¿Por qué mi hija no me obedece? ¿Por qué es rebelde? ¿Por qué mi esposo está metido en alcoholismo o me es infiel? ¿Por qué? Y muchas personas se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque no lo buscamos. Nosotros no buscamos a Dios. Muchas personas prefieren ir a los brujos en vez de ir a buscar a Dios, en vez de ir a la Santa Misa el día domingo y recibir a Jesús para que Él pueda sanar nuestras vidas, o por lo menos ir a misa. Muchas personas hoy en este tiempo se preguntan esto: si por qué Jesús tantos milagros, ¿por qué no hace un milagro en mi vida? Porque verdaderamente no tenemos fe. Muchos me pueden decir: pero es que yo le pido a Dios. Pero verdaderamente nosotros le estamos pidiendo con fe. Es que Dios se mueve a través de la fe.
Podemos buscar en muchos pasajes bíblicos, muchos pasajes de los evangelios, cómo las personas lo buscaban por un milagro que hiciera en sus vidas, por una sanación, por una liberación. Lo buscaban, oían hablar de Jesús y lo buscaban. Como cuando sanó al ciego Bartimeo, como cuando sanó a la hemorroísa, como cuando resucitó a Lázaro, y así podemos encontrar muchas sanaciones y liberaciones que hizo. Pero porque realmente estas personas tenían fe que Él era Dios y que lo podía hacer. Cuando esta mujer lo buscó, que tenía un flujo de sangre como por 12 años, y los doctores ya la habían desahuciado, ya esta mujer no necesitó decir ni siquiera una palabra. Con solo tocar su manto, ella quedó sana. Ahora en el Evangelio podemos ver cómo Jesús alaba a ese soldado romano y le dice que no ha encontrado una fe tan grande en Israel como la de él. Porque él le dijo, con solo una palabra bastará para que mi sirviente sea sanado. Y nosotros, todos los domingos, en la Santa Misa, nosotros decimos esta palabra. Señor, no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra realmente bastará para sanar mi vida, mi familia, mis seres queridos, mis parientes, mis amigos. Esa palabra bastará para sanar. Sí. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros tenemos fe en Dios. Segundo punto que me llama mucho la atención del Evangelio de hoy es de que él creyó en la palabra. Él creyó en el mensaje de Jesús. Él creyó, pero realmente nosotros estamos creyendo o no. Nosotros estaremos creyendo en la palabra de Dios, que la palabra es la verdad, que la palabra es eficaz, que la palabra es la salvación para nuestras vidas, que la palabra de Dios es la que conduce nuestros pasos hacia la salvación, que la palabra de Dios es lo que nos da dirección para seguir luchando, que la palabra de Dios nos da la luz para ver en tantas tinieblas que se vive hoy en este mundo. Solo la palabra de Dios nos da la luz para ver hacia el infinito. Verdaderamente nosotros estamos creyendo en la palabra, que es la verdad. Muchos me podrán decir, sí es la verdad la palabra de Dios. Muchos creen que la palabra de Dios es la verdad. Pero si tú crees que la palabra de Dios es la verdad, ¿por qué no crees que si tú crees en la palabra de Dios, Dios puede sanar tu hijo, tu esposa, tus hijos? Dios puede hacer un cambio en tu familia. Porque muchas veces nosotros estamos esperando que nuestra esposa cambie, que nuestros hijos cambien. ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? ¿Por qué nosotros mejor no nos preguntamos por qué yo soy así? ¿Por qué no los preguntamos por un momento? Nos detenemos a pensar, a analizar, a reflexionar, por qué yo soy así.
Tal vez si yo fuera diferente, mi familia fuera diferente. Si yo tuviera un cambio en mi vida, mi familia tuviera un cambio en sus vidas. Si yo fuera diferente, pudiera dar ejemplo a mis hijos, pudiera dar ejemplo a mi esposa. Y a través del ejemplo que yo dé, ellos puedan cambiar sus vidas. Tú puedes hacer la diferencia en tu hogar. Tú puedes hacer la diferencia en tus familiares. Tú puedes hacer la diferencia con tus amigos, con tus parientes. Tú puedes cambiar el mundo. Tú puedes hacer la diferencia en el mundo siempre y cuando tú confíes en Dios. Hay un texto bíblico que me gusta mucho y que es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Si nosotros confiáramos en Dios, no los preocuparían tanto cualquier problemita que venga a nuestras vidas, cualquier circunstancia que estemos pasando en nuestras vidas, en nuestra familia, no nos preocupara si nosotros abrazáramos la palabra de Dios, si nosotros pusiéramos a Dios como en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestro hogar. Hoy en este día, tomemos el ejemplo de este centurión que creyó en la palabra de Jesús. De igual manera nosotros creamos en su palabra, creamos en su evangelio, creamos en su palabra viva, que es vida para nosotros y que nos da la fuerza para seguir, para avanzar, para continuar, para luchar. Nos da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos ver lo que está pasando en estos tiempos, por ejemplo, esta pandemia que aún sigue. Muchas personas viven frustradas, preocupadas, con miedo, porque realmente no creen en la palabra de Dios, que nos dice que Él estará con nosotros hasta los últimos tiempos. Como dice en Josué 1:9, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Él está con nosotros. Decía San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará de Él? Ni las pruebas, ni la angustia, ni las enfermedades, ni la muerte. Nadie los podrá separar del amor de Dios. Por eso el Evangelio de hoy nos da un gran ejemplo a través de este centurión, de cómo él, con la fe que él tenía, con una sola palabra que Jesús dijo, su sirviente quedó sano. Hoy en día nosotros, cuando le pidamos a Dios y escuchemos la voz en nuestro corazón que nos diga todo estará bien, es porque todo va a estar bien. Que Dios te bendiga en este día.